Agenda 2030. Muchísimas gracias, compañera Sally, muchísimas gracias, Eli, por estar aquí, muchísimas gracias, Carlos, Nacho. Siempre que escucho decir Agenda 2030, tengo que hacer una precisión. No hay que decir Agenda 2030. Agenda 2030 es una traducción equívoca del inglés. Si tú dices 2030 en inglés, se entiende que es 2030. En español, nadie entiende que 2030 es un plazo, que es una fecha. Decimos Agenda 2030 porque Agenda 2030 implica un plazo. Implica que los objetivos de desarrollo sostenible se tienen que cumplir en un plazo determinado y que no es simplemente, digamos, un símbolo, un significante que muchas veces llevamos en el PIN, en la insignia, sino que es un conjunto de obligaciones para, en este caso, para nuestro gobierno, y que no solamente tienen que ver con lo que tradicionalmente se ha asociado a la política social, sino que tiene que ver con la política económica y con la política fiscal. Perdón por ser tan insistente en esto, pero es muy importante que sepamos que este gobierno tiene deberes a los que nos hemos comprometido con la Organización de las Naciones Unidas, y que esos deberes tienen un deadline, tienen un plazo. Muchísimas gracias a todos y a todas los que estáis aquí, que somos pocos por razones sanitarias. El relator especial de las Naciones Unidas para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, en el mes de febrero. Aquel informe era demoledor, en él mostraba una realidad muy dura, casi siempre invisibilizada o criminalizada por parte de los instrumentos del poder mediático, en la que veíamos vecindarios de pobreza concentrada, donde las familias crían niños con una grave escasez de servicios estatales. Estoy citando de manera literal el informe de Alston, y en algunos casos en condiciones mucho peores que un campamento de refugiados. Estaba hablando de España hace escasos meses y antes de que la pandemia acelerara buena parte de los problemas sociales y económicos históricos de nuestro país. Creo que hoy podemos decir, sin dejar de ser autocríticos, sin dejar de ser modestos, sabiendo que hay cosas en las que tenemos que mejorar y cosas que podríamos haber hecho mejor, que este Gobierno está haciendo algunas cosas para corregir la situación y para responder al reto que implicaba aquel informe del relator de las Naciones Unidas. La subida del salario mínimo interprofesional, el escudo social sin precedentes frente a las consecuencias sociales y económicas de la crisis, el ingreso mínimo vital, que, como comentábamos antes, hay que seguir mejorando, porque el propio Gobierno no puede aceptar cuellos de botella cuando hemos creado un derecho social que se ha convertido además en una referencia internacional de otra manera de hacer políticas sociales y progresistas, por el cual además nos felicitó el relator de las Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo que tenemos que estar orgullosos de las cosas que hemos logrado hacer, creo que tenemos que seguir trabajando y que nos falta muchísimo camino por recorrer para vivir en una sociedad un poco más igualitaria y al menos libre de pobreza. Así se refleja claramente en el informe sobre el estado de la pobreza que publicasteis ayer mismo desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España y que hemos podido conocer en las últimas horas. Nos parece especialmente preocupante la situación de la pobreza infantil. La semana pasada, en el acto de presentación del plan de los fondos europeos desde la Moncloa, no sé si os acordáis que pude mostrar un gráfico en el que se veía que España sigue siendo el segundo país de Europa con mayor tasa de pobreza infantil, una situación que creo que es inaceptable cuando hablamos de la cuarta economía de la zona euro y que tiene que ser una presión constante para un gobierno que presumimos de ser progresistas, que presumimos de ser el gobierno probablemente más de izquierdas en los últimos 40 años de nuestro país. No puede aceptar este gobierno, un gobierno en el que Unidas Podemos forme parte, no puede aceptar que España sea medalla de plata a nivel europeo en tasa de pobreza infantil. Esta situación es la consecuencia de un sistema, lo comentábamos antes, un sistema de protección social insuficiente. España es el sexto país de la Unión Europea cuyas transferencias sociales menos reducen la pobreza, pero también es el resultado de deficiencias en nuestra propia estructura económica. Es absurdo pensar que la política social de un gobierno tiene exclusivamente que ver con las ayudas y con las prestaciones. Esto es un error de fondo. Nosotros no somos la vicepresidencia
de las ayudas y las prestaciones. Somos una vicepresidencia que desde el momento en que tenemos la tarea encomendada por el presidente de coordinar la política social del Gobierno, tenemos que decir que las bases estructurales de la pobreza en este país no tienen que ver solamente porque falten ayudas y falten prestaciones, sino porque hay deficiencias en nuestra estructura económica histórica que deben ser corregidas. Y este contexto, con la llegada de los fondos europeos y con una manera de encarar en términos neokeynesianos la crisis que se está produciendo, es una oportunidad para afrontar las grandes deficiencias históricas de la estructura económica de nuestra patria. Una estructura económica que ha rechazado el alto valor añadido, que ha apostado históricamente por una dependencia excesiva del turismo internacional, que siempre va a ser importante el turismo, pero un país serio no puede depender solamente del turismo internacional. Un país que consagró su llamado milagro económico vinculándolo a la industria de la construcción, que está detrás de buena parte de los problemas estructurales de la corrupción que los tribunales de justicia vuelven a poner sobre la mesa, y que nos obliga como Gobierno a saber que las políticas sociales de este país solamente podrán afrontarse de manera eficaz si apostamos por una transformación de nuestra estructura productiva, por el desarrollo sostenible, por la creación de alto valor añadido, por una reindustrialización que nos pueda colocar en una posición que supere la subalternidad histórica del papel económico de España en Europa y que solo así, con una estructura económica saneada que compita de alto valor añadido, podremos tener buenos salarios, podremos combatir la precariedad, podremos combatir la pobreza y podremos combatir la exclusión social. Respecto a los problemas de la vivienda, a los problemas del sistema educativo. Las discriminaciones que en nuestro país sufren colectivos como los migrantes, como las trabajadoras domésticas, como la población gitana, como las personas con discapacidad, los niños y jóvenes o las mujeres, tienen que ser objetivo central de la política social y económica de este Gobierno. Los fondos europeos, como decía, son una oportunidad para hacer transformaciones pendientes en nuestro país que logren erradicar la pobreza y la exclusión social. Medidas como el ingreso mínimo vital, que tenemos que seguir mejorando para que alcance a más gente y su tramitación sea más ágil, son fundamentales, pero hay que entender, como decía, que la política social y la lucha contra la pobreza no tiene que ver solo con implementar ayudas y prestaciones para colectivos vulnerables, sino con hacer transformaciones estructurales de la economía y corregir todos aquellos elementos que son la base material de la desigualdad y de la pobreza. En este sentido, la Vicepresidencia Social va a coordinar el plan de refuerzo del sistema de cuidados que vamos a acometer con los fondos europeos. Estamos impulsando un plan de choque en dependencia para revertir los recortes del Partido Popular en los derechos del que es uno de los colectivos más vulnerables y estamos volviendo a los niveles de 2012. Yo sé que algunos nos plantean que habría que llegar más lejos, pero en solo 9 meses de gobierno y en medio de una pandemia hemos conseguido revertir lo que han sido 10 años de recortes de gobiernos del Partido Popular. Y hoy quiero mencionar la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, cuyo próximo plan operativo vamos a impulsar de manera inminente. Quiero, por último, dar las gracias al tercer sector, a los movimientos sociales, a la sociedad civil organizada, que han estado haciendo una labor que en realidad corresponde a los poderes públicos. Reconocer ese trabajo, reconocer esa tarea en nombre del Gobierno de España para mí es un inmenso honor. Espero que estemos a la altura y que el próximo informe sobre el estado de la pobreza en España refleje que las políticas de este Gobierno han servido para avanzar hacia una sociedad libre de pobreza y de exclusión social. Y por último, como suelo decir casi siempre, no dejéis de presionar. Quien diga que un gobierno no recibe presiones, miente. Un gobierno recibe presiones cada día, presiones de los poderes mediáticos, presiones de los poderes económicos, presiones de los poderes profundos. Y el resultado de lo que un gobierno finalmente puede hacer muchas veces es una expresión de la correlación de todas esas presiones. Una sociedad democrática necesita que la sociedad civil, que los movimientos sociales, que los sindicatos presionen al Gobierno para compensar esa correlación en la que, por desgracia, se ha hecho tradicional que al Gobierno solamente le presionen por arriba. Al Gobierno hay que presionarle también por abajo. Muchísimas gracias.